Aue Quirites. Tácito. Germania. Germania, en su conjunto, está separada de los galos, los recios y los panonios, por los ríos Rin y Danubio, de los sármatas y los dacios por el miedo mutuo y por las montañas. Los demás lo rodea el océano, que abraza extensas penínsulas e inmensos espacios de islas. Con ciertas gentes y reyes conocidos hace poco, a los que la guerra puso al descubierto, el Rin, nacido de la inaccesible y escarpada cumbre de los Alpes réticos, después de girar con suave curva hacia el occidente. Se mezcla con el océano. ¿Aquí qué nos quiere decir? Tácito supuestamente se refiere, cita el autor al pie de página, solo a la Germania no sometida por los romanos, y deja de lado las dos provincias romanas, Germania Superior y Germania Inferior, situadas en la margen occidental del Rin. Así, este río constituye la frontera occidental de Germania, el Danubio la frontera sur, los Cárpatos, al que se refieren en ese momento como las montañas, la frontera occidental, y el océano, es decir, el Mar del Norte y el Mar Báltico, la frontera norte. Las tierras conocidas hace poco serían Jutlandia y Escandinavia. En cuanto a la guerra mencionada, quizás se trate de la expedición de Tiberio, del año 5 después de Cristo, o la de Domiciano, contra los catos, entre el 83 y 85 después de Cristo, o contra los cuados y marcomanos, entre el 89 y 90. El comienzo, Germania, omnis, cuando se refiere a omnis, ¿sí? Recuerda a Gallius, a la Galia et omnis, Galia et omnis, ¿sí? Está citando en su comienzo a los comentarios de la guerra de la Galia, de Julio César, el cual el autor es el único autor o escritor de época al cual menciona. Ahora vamos a leer un poquito más. En cuanto a los germanos, esto es muy interesante. Yo creería que son autóctonos y que se han mezclado poquísimo mediante la llegada o el acogimiento de otras gentes, porque quienes buscaban cambiar de residencia antiguamente llegaban no por tierra, sino con flotas. Y del otro lado el inmenso océano, por así decir, opuesto, es visitado desde nuestro mundo por muy pocas gentes. O sea, desde el mundo civilizado muy pocas gentes visitarían Germania. ¿Quién, por otra parte, además del peligro de un mar espantoso y desconocido, abandonada Asia o África o Italia, se dirigiría, si no fuera su patria, a Germania? Fea en sus tierras, áspera en el cielo, triste de habitar y de ver. Así es como veía un historiador romano de época a las tierras del norte. Después dice, en el punto de aparte, celebran con cánticos antiguos, entre ellos este es el único género de recuerdo y crónica, al dios Tuistón, nacido de la tierra. A este le atribuyen un hijo, de nombre Mano, origen de la gente, y a Mano 3 hijos fundadores, por cuyos nombres se llaman Ingebones, los cercanos al océano, Herminones, los del centro de la tierra, Istebones, los de más allá. Algunos, con la licencia de la lejanía temporal, afirman que son muchos los nacidos del dios y muchas las denominaciones de las gentes, marsos, gambrivios, suevos, bandilios, y que estos son los nombres verdaderos y antiguos. Pero la palabra Germania, esto es lo interesante, sería reciente y se le habría aplicado desde hace poco por aquellos que tras cruzar los primeros del Rin expulsaron a los galos y ahora son llamados rungros, antes fueron llamados germanos, que hacía el nombre de una nación, no de la gente.
Poco a poco se habría impuesto de modo que primero todos fueron llamados germanos, por miedo al vencedor. O sea que el territorio daba el nombre a los pueblos. Y poco después, ya establecido el nombre, ellos mismos se nombraron de este modo. Se cuenta que entre ellos estuvo Hércules, y cuando van al combate, en canciones lo alaban como el primero de todos sus héroes. También tienen poemas, con cuyo recitado, llamado Baritum, encienden los ánimos, y con ese mismo canto auguran la fortuna de la inminente batalla. En efecto, se aterrorizan o causan temor al oponente, según suenen las filas, y no parece tanto una armonía como se espera de un canto normal como estamos acostumbrados, ¿sí? Sino es una voz de valentía. Se busca sobre todo la aspereza en el sonido y un murmullo entrecortado, colocando el escudo, ponen el escudo delante, el filo, toman el escudo y ponen delante de la boca, como tapando la boca, delante de la boca, para que la voz crezca más plena y más grave. Hay una película, La caída del Imperio Romano, la antigua película, donde muestran una escena de película, por supuesto que no significa que sea histórica, pero muestran a los soldados germanos poniendo todos formados delante a la muerte de Marco Aurelio, o sea, serían auxiliares. Está la pira funeraria de Marco Aurelio y, y todas las tropas formadas, y todos los soldados ponen los escudos en línea, la forman y ponen el filo superior del escudo a la altura de la boca, y todos como que murmuran y aúllan desde atrás del escudo, y haciendo un eco entrecortado, como un llanto lúgubre. Y también he leído que se ha dado el hecho de que tropas auxiliares germanas de algunas tribus, luchando, o sea, para Roma, se enfrentaron a tribus germanas, defendiendo su tierra o sus intereses. Y de ambos lados de los ejércitos antagonistas se escuchaba el grito de guerra del barítono, ¿sí? Eh, esa voz entrecortada, como ese aullo. Muy interesante, que en un mismo contexto el mismo pueblo estudian de un lado y del otro de la contingencia. Bueno, así es como un poquito es como ve eh, Tácito a, cuál es la opinión de Tácito con respecto a Germania. Aquí dice: por mi parte coincido con la opinión de aquellos que consideran que los pueblos de Germania no han sido corrompidos, o sea que no han sido mestizados en sangre, ¿sí?, entre ellos mismos. Y dice: si bien la Tierra presenta algunas diferencias de aspecto, en general es horrible a causa de los bosques salvajes, o fea por los pantanos, más húmeda hacia las Galias, más ventosa hacia el Norico o Panonia, fértil para los sembrados, incapaz de dar árboles frutales, abundante en ganado, pero este en general es de baja estatura. Y ni siquiera el ganado mayor tiene el adorno y gloria de su frente. Los germanos se alegran con el número, y estas son sus únicas y más reconocidas riquezas. Los dioses les negaron la plata y el oro, no sé si por benignidad o por ira, y sin embargo, no afirmaría que en Germania no nace ningún filón de oro o plata. En efecto, ¿quién lo ha investigado? Nadie hasta ese momento. No se interesan tanto por su posesión y uso. Entre ellos se puede ver que vasos de plata, dados como regalo a sus embajadores y caudillos, no son considerados menos viles que los fabricados en barro. Sin embargo, los que están cerca de nosotros aprecian el oro y la plata para fines comerciales y conocen y prefieren ciertos tipos de nuestra moneda. Los más interiores practican el trueque de mercancías al modo más simple y antiguo. Gustan de la moneda más vieja y conocida desde hace tiempo, los denarios, de borde dentado, y los que tienen
una viga. Además, buscan más la plata que el oro, no por inclinación alguna del ánimo, sino porque el ejemplar de plata es más fácil de usar. Ciertamente tampoco abunda el hierro, según se puede concluir de la clase de armas que utilizan. Rara vez usan espadas o lanzas largas, llevan lanzas cortas o, en el idioma de ellos, frámeas, de hoja angosta y corta, pero son tan fogosos y hábiles en su uso que luchan con ella según lo exija la táctica, de cerca o de lejos. Y el jinete, por cierto, está satisfecho con el escudo y la framia. Los infantes también arrojan proyectiles, cada uno muchos, y los disparan a una distancia inmensa. Desnudos o ligeros, solos de sayo. No hay ninguna jactancia en el modo de vestir, solo adornan los escudos con extraordinarios colores. Pocos tienen una loriga, o sea, una armadura. Algunos casco o gorra de cuero. Sus caballos no son notables, ni por su belleza ni por su velocidad. Tampoco están amaestrados para hacer variaciones con sus giros, según nuestra costumbre. Lo hacen avanzar en línea recta o con una curva hacia la derecha, en formación tan estrecha que ninguno queda atrás. Es muy interesante la forma de combate totalmente distinta que lo que conocía Cornelio Tácito. Entonces por eso él que queda justamente asombrado de un pueblo que con lo que tenía hacía la guerra. Considerando en conjunto la mayor fuerza reside en el infante. Se dice que los germanos los que tenían caballo iban a caballo al campo de batalla, pero los más preferían luchar a pie. Mezclados y siendo adecuada y acorde con la batalla ecuestre, la velocidad de los infantes a estos elegidos de entre toda la juventud los colocan delante de la línea, a los más jóvenes. Su número está definido, hay de cada pago 100, y así son llamados por los suyos. Y lo que primero fue un número, hoy es un nombre y un honor. La línea está compuesta por cuños, o sea, por cuñas. Ceder lugar con tal que luego se arremeta es considerado más propio de la prudencia que del miedo. Recuperan sus cadáveres incluso en combates inciertos. Abandonar el escudo es un crimen señalado y al deshonrado no le está permitido asistir a las ceremonias religiosas, y muchos sobrevivientes de guerras pusieron fin a esta infamia con el lazo, o sea, se ahorcan. Aquí mostramos una cultura guerrera, aquí nos expresa que tienen códigos de honor, aquí vemos que tenían una economía muy humilde y también vemos de que eran una gran cantidad y también de que eran de tamaño y talla física muy, muy fuerte, de que sus caballos eran horribles y que su tierra no era propia para la agricultura. Bueno, luego seguiremos leyendo un poquito más de Tácito y cómo menosprecia a estas tierras. ¿Cuál habrá sido el motivo de que Tácito se expresara de esta manera? Esto es lo que más me llama la atención. Bueno, espero que les haya gustado esta lectura. Tengan todos muy buenas tardes. Curites.